Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos a la primera parte de la clase de hoy, miércoles 22 de junio del 2022. Espero se encuentren bien, sin novedades, listos y dispuestos para el trabajo de hoy. Para comenzar, debo indicarles que en el Classroom subí la ficha de trabajo número 2. Voy a compartir con ustedes esta ficha de trabajo para hacer una explicación breve y con ello, pues continuar con lo que tenemos en clase, para la clase de hoy. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la ficha de trabajo número 2. Aquí dice ficha de trabajo número 2 o ficha 2. Ahí está. Dice valores de verdad de los operadores lógicos condicional, cosa que ya vimos, y bicondicional. No vamos a ver hoy los valores de verdad de la condicional, de la bicondicional, perdón. No vamos a ver los de la bicondicional, puesto que necesitamos practicar un poco más sobre la condicional. En clases anteriores vimos que la condicional es un operador que necesita mucho estudio, puesto que tiene variantes y tiene un sinnúmero de formas de leerse y un sinnúmero de formas de cómo está estructurada una condicional. Entonces, ya no vamos a ver los valores de verdad porque ya conocemos la tabla de verdad de la condicional. Tampoco avanzaremos a la bicondicional. Simplemente en esta ficha lo que haremos es practicar respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Uno de mis objetivos para esta clase es traducir proposiciones del lenguaje cotidiano al lenguaje formal y viceversa. Debemos saber cuál es el lenguaje cotidiano y qué es el lenguaje formal. Más o menos a eso me voy a dedicar el día de hoy. Nos vamos a dedicar el día de hoy. Y dice que vamos a determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas. Claro, una vez que ya conocemos los operadores lógicos, podemos determinar valores de verdad de proposiciones compuestas. Aquí están los libros con los que ustedes pueden trabajar. Se pide que lean las páginas de desde la 15 a la 19 del libro rojo de matemáticas para que profundicen lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego vienen actividades ya de anticipación, consolidación, viene a ser en este caso, es decir, lo que usted tiene que trabajar. Aquí hay algunas actividades que las voy a ir explicando poco a poco según cómo avance la clase. Aparentemente es bastante, pero no lo es, puesto que, por ejemplo, en el numeral 5, por ejemplo, desde el numeral 3, mira, desde el numeral 3 ocupa todo esto un solo ejercicio. Parece que es bastante, pero no lo es. Lo mismo el numeral 4, asimismo ocupa bastante espacio. El numeral 5, el numeral 6 y el numeral 7. Ocupa bastante espacio. Con lo que hagamos hoy, queda terminada la ficha de trabajo número 1 y ya podemos empezar a trabajar la ficha de trabajo número 2. Esta ficha de trabajo también la pueden entregar, a ver, dejo de compartir, deben entregarla más bien el primer día de regreso a clases. Si no pueden hacerlo en la ficha que está ahí, tendrán que hacerlo a mano en una hoja de carpeta. Bien. Vamos entonces con el objetivo nuestro, que es cambiar del lenguaje cotidiano al lenguaje formal. Para ello, necesitamos saber qué es lenguaje cotidiano y qué es lenguaje formal. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? A ver, ¿me ayuda, por favor? El lenguaje formal es el que estábamos viendo ayer, casi con los operadores lógicos y así, y el otro es el que hablamos normalmente nosotros. Ese El es el lenguaje cotidiano. formal. ¿Ya?
El formal es el que es con los operadores. Sí. A ver, es que no escuché bien, no escuché bien. ¿Formal cuál es? El que hacemos con los operadores y así, con los Allá. operadores lógicos. Y ya, dice que el lenguaje formal es aquel que utiliza operadores lógicos. ¿Y el lenguaje cotidiano? Es el que hablamos normalmente día a día. Claro, la palabra misma, misma dice cotidiano de todos los días, de cada día. Esto que usted ve aquí, esto que usted ve aquí, esta proposición compuesta está en lenguaje cotidiano. También se le denomina lenguaje literal, porque está en palabras. Lenguaje cotidiano, lenguaje literal, cualquiera de las dos expresiones se utiliza para este tipo de escritura. Y lenguaje formal, muy bien lo que dijo el compañero, lenguaje formal es aquel que utiliza operadores, pero no es que utiliza operadores, sino que utiliza la forma simbólica de los operadores. Esto que está viendo aquí en rojo, esto que está viendo aquí en rojo, es el lenguaje formal. Utiliza operadores, pero de manera simbólica. A esto se llama lenguaje formal o se llama lenguaje simbólico. Cualquiera de las dos formas también se usan para determinar este tipo de lenguaje. Entonces veamos. Lenguaje cotidiano, lenguaje literal, lenguaje formal, lenguaje simbólico. Cualquiera de las dos formas tenemos para determinar, para nombrar los lenguajes que vamos a utilizar. Bien, vamos a cambiar de lenguaje literal a lenguaje formal. ¿Cómo se hace esto? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cómo cambiaríamos de lo que está escrito ahí en letras, en palabras, a símbolos? Eh, Tenemos que ver cuál es el operador lógico que predomina. Bien, gracias, gracias. A ver, parece que solamente un alumno está conectado. Bien, miren. Cuando tengo que cambiar el operador lógico, perdón, cuando tengo que cambiar del lenguaje cotidiano al lenguaje formal, lo que tengo que hacer es identificar en esta expresión, en esta proposición compuesta, cuál es el operador lógico. Y para saber cuál es el operador lógico, tengo que saber leer. Tengo que saber leer. Y saber leer no es solo pronunciar las palabras. Saber lo que dice aquí. Veamos. Guayaquil mejora su imagen si la municipalidad realiza obra o los ciudadanos colaboran en el aseo de las calles. Tengo dos operadores. Hay uno que este sí me indica algo, este sí me indica algo y aquí hay un O. Recuerden que el sí me indica que hay una implicación y el O me indica que hay una disyunción. ¿Cuál de los dos operadores es el principal? A ver. Si sabemos leer, podemos fácilmente identificar cuál es el operador principal. De O, ¿Cómo? la disyunción. La disyunción. A ver, leamos. Guayaquil mejora su imagen. ¿En qué momento Guayaquil mejora su imagen? ¿En qué momento Guayaquil mejora su imagen? Cuando la municipalidad realiza obra o los ciudadanos colaboran con el aseo de calle. Entonces, aquí está claro. Hay que saber leer. Guayaquil mejora su imagen cuando ocurre todo lo que está por acá.
Significa entonces que el operador principal que tengo aquí es la condicional. Ese es el operador principal. Este que está acá, el sí me indica que el operador principal de esta forma, de esta proposición compuesta es la condicional. Por lo tanto, el operador principal va a ser la flechita que apunta hacia la derecha. Este va a ser el operador principal. Si hay una condicional, entonces debe haber un antecedente y un consecuente. Ya sabemos que esta es una parte, lo que no sabemos qué es, y que todo lo que está a la derecha, todo, incluyendo la parte de acá, es otra. Una de ellas es antecedente y una es consecuente. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? A ver. El consecuente es Guayaquil mejora su imagen y el Este, antecedente este es es el, este es el consecuente. Consecuente. Y el antecedente viene a ser lo que está por acá, ¿verdad? Antecedente. Bien. Mire, ya voy haciendo dos pasos. Primer paso, identificar operador principal. Si es que acaso este operador principal es una implicación, debemos determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Si ya determino cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, pues entonces vamos a pasar a sacar proposiciones simples que estén dentro de este antecedente y de este consecuente. Para poder trabajarlo mejor, voy a trabajar primero con el antecedente, para trabajar de manera más ordenada. Aunque no pasa nada si trabajo primero con el consecuente. No pasa nada. Voy a trabajar con el antecedente. Entonces, el antecedente dice, la municipalidad realiza obras o, aquí hay un operador, significa que lo que está hacia la izquierda de ese o, desde aquí, es una proposición simple y lo que está a la derecha viene a ser otra proposición simple. O puede que hayan otras proposiciones simples. Entonces, vamos. La municipalidad realiza obras, esta es una proposición, o los ciudadanos colaboran en el aseo de calles. Acá ya no hay más no hay más conectores, por lo tanto, desde los hasta el final es una sola proposición. Ya identifiqué, lo que tengo que hacer ahora es escribir esas proposiciones simples acá y darle un nombre. Por ejemplo, yo digo que la proposición simple A es la municipalidad realiza obras. La municipalidad realiza obras. Esto que estoy haciendo acá, esto es de escribir la proposición simple y darle un nombre, es obligatorio. Por si acaso ustedes quieran hacerlo de manera resumida, pues no, hágalo de manera obligatoria porque si no está escrito acá, yo no sabré quién es A, quién es B, quién es C. Entonces ya tengo la primera proposición simple del antecedente. Voy con la siguiente proposición simple del antecedente. Llamémosle B a esta proposición segunda. Los ciudadanos colaboran con el aseo de las calles. Colaboran con el aseo de las calles. Todo esto de aquí ya sabemos que es el antecedente. El consecuente tiene una sola proposición. Guayaquil mejora su imagen. Entonces yo voy a poner que esta es C. Guayaquil
mejora su imagen. Guayaquil mejora su imagen. Es una sola proposición que le he designado con la letra C y yo sé que esto de acá es el consecuente. Antecedente y consecuente. Voy a rebobinar todo. Para poder determinar, para poder cambiar del lenguaje formal, del lenguaje cotidiano al lenguaje formal, tengo que leer. Y en esta lectura tengo que identificar el operador principal. En este caso es en la implicación. Si hay una implicación, hay un antecedente y un consecuente. Solo sé que hay implicación. Tengo que determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Ya saben cómo hacerlo. Ya determinamos en este momento que esto de aquí es el antecedente y este es el consecuente. Una vez que ocurre eso, de cada una de estas partes voy a determinar las proposiciones simples que forman ese antecedente y forman ese consecuente. Tengo que darles un nombre, el nombre que yo quiera, en el orden que quiera, pero deben estar escritas las proposiciones simples. Una vez que hago esto, ya estoy listo para cambiar al lenguaje formal. Voy a cambiar al lenguaje formal. ¿Cuál es mi operador principal? La implicación, entonces, operador principal, implicación. Lo que queda a la izquierda se llama antecedente, lo que queda a la derecha se llama consecuente. Pero resulta que el antecedente está formado por A o B. A o B. Entonces yo escribo la proposición simple A o B es el antecedente de mi proposición compuesta. A o B es el antecedente y el consecuente es la proposición simple C. Cambié al lenguaje formal. Lo que está escrito acá en letras está escrito en lenguaje formal. Aquí está lo mismo, exactamente lo mismo que dice acá. ¿Qué dice aquí? Si, recuerden que cuando hay una implicación comenzamos con si. Si la municipalidad realiza obras o los ciudadanos colaboran con el aseo de las calles, entonces Guayaquil mejora su imagen. Eso dice ahí. ¿Verdad, señor Muñoz? ¿Verdad? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos con otro ejercicio. Y quiero que ustedes me ayuden para el siguiente ejercicio que dice así. Así mismo, vamos a cambiar del lenguaje formal al lenguaje cotidiano, perdón, del cotidiano al formal. Si estoy enfermo, necesito un doctor. Punto y coma. Si tengo un accidente, coma, necesito un abogado. Si estoy enfermo, coma, necesito un doctor, punto y coma. Si tengo un accidente, coma, necesito un abogado. Bien, esa es mi proposición compuesta. Quiero que esta proposición compuesta que está dada en lenguaje cotidiano, lenguaje literal, sea cambiada al lenguaje formal. Si alguien quiere ayudarme, este es el momento de hacerlo. A ver, intenten por favor. Sigan los pasos que hicimos anteriormente.
leamos, entendamos lo que dice ahí, busquemos el operador lógico principal y después de encontrar el operador lógico principal, encontremos, busquemos, anotemos, nombremos las proposiciones simples y con ellas estructuramos el lenguaje formal. A ver. ¿Cuál sería el lenguaje, perdón, el operador principal que tengo ahí? El condicional. La condicional. ¿Cuál de ellas? Porque yo tengo dos sí. Aquí hay un sí y acá hay un sí. Tengo El dos punto y sí. coma. ¿Cómo? El punto y coma. El punto y coma. ¿Y ese punto y coma qué es? Es como decir entonces. ¿El O qué? algo así. ¿El Es el qué es? condicional. Condicional. Sí, es el condicional principal. Pues me parece que no. El punto y coma no se utiliza para condicional. La coma sí. La coma sí. La coma sustituye el entonces. Pero si es que comenzamos con sí, si estudia, coma, si estudias, coma, ganas el año. Entonces, ahí la coma sustituye al entonces. Si estudias, entonces ganas el año. Pero el punto y coma no se utiliza para la condicional. Yo, lo que vimos ayer, no Para vi. la conjunción. ¿Cómo? O sea, para la conjunción, el punto y coma. El punto y coma dijimos que lo utilizamos para la conjunción. Para la conjunción, en este caso, el punto y coma, este que está aquí, esto que está aquí, está uniendo esta implicación, porque aquí hay un sí, con esta implicación que tengo por acá, porque acá también tengo un sí. Hay dos implicaciones que están unidas mediante el punto y coma. Es decir, mediante la conjunción. El operador principal de esta proposición simple es la conjunción cuyo símbolo es el que está ahí. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, aquí está la conjunción. Ahí está la conjunción. Ahora sí, ya identificamos conjunción. Como es una conjunción, no tenemos que buscar antecedente y consecuente, sino que vamos a analizar la primera proposición y luego la segunda proposición. Pero resulta que la primera proposición que tenemos acá es una proposición compuesta. Comienza con un sí y tiene una coma. Esto significa que la primera proposición es una implicación. Esta es una implicación. Tenemos un operador lógico que es esta coma, comenzando con un sí. Debemos tener claro que si comienza con un sí y luego tenemos una coma, esa es una implicación. Si tenemos una implicación, tenemos un antecedente y un consecuente. ¿Cuál es el antecedente de esta implicación? Estoy enfermo. Estoy enfermo es el antecedente, ¿verdad? Y este viene a ser el consecuente. Debemos tener claro eso. Voy a sacar las proposiciones simples y voy a decir que A es estoy enfermo. Proposición simple, estoy enfermo. Sigamos. Llegué hasta aquí. Proposición B. Necesito un doctor. Doctor creo que es con mayúscula. Estamos por acá. Ya. Primera parte. Vamos con la segunda parte. Sí. Aquí tengo un sí y tengo una coma. Entonces aquí tengo también una implicación. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de esta nueva implicación?
Tengo un accidente, Tengo sería antecedente, necesito un abogado, viene a ser el consecuente. Entonces vamos a sacar estas proposiciones simples. Llamémosle C a la proposición simple, tengo un accidente. Proposición simple, C, tengo un accidente. Otra proposición simple, tendría que ser en este caso D, para ir trabajando en orden, necesito un abogado. Necesito un abogado. ¿Habrá alguna otra proposición simple por acá? Creo que no. Creo que no hay ninguna proposición simple. Entonces, ya estoy listo. Una vez que saco todas las proposiciones simples, estoy listo para pasar al lenguaje formal. ¿Cuál es el operador principal? Ya habíamos dicho que el operador principal es la conjunción. Conjunción. Este que está acá. Vamos a ver qué tengo en la primera parte. Si tengo un abogado, pero si estoy enfermo necesito un doctor. Aquí hay una implicación. Por lo tanto, en la parte de acá vamos a tener una implicación. Si estoy enfermo, que es A, si estoy enfermo, entonces necesito un doctor, que es B. Necesito un doctor. Todo esto, para ello utilizo paréntesis. Todo esto es la primera parte de mi conjunción. Luego tengo otra parte donde también hay una implicación. Dice, si tengo un accidente que es C, entonces necesito un abogado que es D. Cierro el paréntesis para indicar que todo eso es la segunda parte de mi conjunción. Y aquí está cambiado al lenguaje formal todo lo que estaba escrito acá en lenguaje literal. Aquí dice, si estoy enfermo, entonces necesito un doctor, y si tengo un accidente, entonces necesito un abogado. También lo podríamos leer de esta manera aquí. Si estoy enfermo, entonces necesito un doctor, y si tengo un accidente, entonces necesito un abogado. Exactamente lo que dice acá. He cambiado al lenguaje formal. ¿Alguna pregunta? No, profe. Como que queda claro, ¿verdad? Como que es un poquito más claro. Sí, profesor. Sí, profe. Esto no es muy complicado, no es muy complicado. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar de lenguaje. Espérate, mira, alguien recién está queriendo ingresar a clases. Voy a omitirla, aunque ya estamos a punto de cerrar esta sesión. Cuando se termine el tiempo, cuando yo cierre esta sesión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace para continuar con nuestra actividad. Bien, aquí quedó claro. Ya usted debe de haber tomado nota de cuáles son los pasos para poder convertir o traducir del lenguaje formal al lenguaje, perdón, del lenguaje cotidiano al formal. Siempre comenzamos con una lectura, pero hay que saber leer. Si no sabemos leer, estamos perdidos. Ahí sí no vamos a poder hacer, podemos hacer la traducción, y yo de mi parte no podría hacer mucho, porque ya ustedes están en tercero de bachillerato y debe saber leer. ¿Sí? Bien. Para cambiar de la manera formal al lenguaje cotidiano, pues nos vamos de aquí
para acá y llegamos acá. O sea, hacemos el procedimiento inverso. Eso lo voy a explicar con un ejercicio. Un ejercicio que va a ser explicado después que iniciemos la segunda parte. En este momentito no tengo el tiempo suficiente para explicar todo el procedimiento, así que voy a cerrar esta sesión, voy a cerrar esta parte de la clase y de inmediato nos volvemos a conectar con el mismo enlace para la segunda parte. ¿De acuerdo? Bien, cierro en este momento la sesión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Listo, profe.